Chao, shalom, amados, bendiciones. Una vez más con ustedes las asambleas de la Torá Viviente, hoy trayéndoles la parashá número 4. Ya hemos comenzado nuestro nuevo ciclo de lecturas de las porciones semanales y vamos por la parashá número 4. Es de mucha bendición. Sabemos que hoy tiene algo especial esta parashá y sobre todo mañana, ya que veremos en nuestro estudio de Shabbat la parashá versículo a versículo con un gran entendimiento. Hoy vamos a tener una exposición un poco particular para que nos haga esas introducciones que siempre nos hacen falta y podamos entender en realidad cuál es el fondo de cómo la parashá y la palabra del Eterno se debe apreciar. Voy a colocarme ya adelante, amados. Como ustedes pueden ver, esta es toda nuestra congregación. Somos las Asambleas de la Torá Viviente, un refugio para las naciones. Estamos aquí conectados, como ya saben ustedes, de las cuatro esquinas de la tierra. Podemos contar desde el oriente hasta el occidente y están casi que todos los continentes conectados. Tenemos África, tenemos Asia, tenemos Oceanía y tenemos América. Así que es una bendición para nosotros poder compartir con ustedes la palabra del Eterno en la manera en que lo hacemos semanalmente. Me voy a colocar allá adelante para que me puedan ver mejor para la exposición y vamos adelante. Bueno, amados, como dije al principio, se trata de la Parashá Vayera, que en realidad traduce o significa apareció, se presentó. Cuando hacemos estas introducciones y hacemos el significado de lo que significa o lo que traduce la parashá, casi siempre al inicio de lo que vamos a comenzar a narrar, nos indica el nombre de la parashá. No siempre tiene que ser al inicio, pero puede ser dentro de la parashá a cualquier estadio. La parashá Verá se desarrollan cinco diferentes historias y es sin duda una de las parashot que casi podríamos decir una de las más complejas, ya que aborda muchos temas. La primera historia es Abraham, Elohim y sus mensajeros, Sodoma y Gomorra, la historia de Lot y sus hijas, la inmigración a la tierra del rey Abimelech, la expulsión de Agar y el sacrificio de Isaac. Pero para entender qué son promesas y el fondo de la parashá, debemos entender el contexto de ellas y sobre todo entender qué era lo que quería decirnos el Eterno cuando le dijo a Moshe que escribiera esto y nos lo dejara para que lo pudiéramos aprender en este momento. ¿De dónde vienen? ¿Con qué fin fueron hechas? ¿Cuál es la base para que nosotros hoy podamos decir que tenemos buenas nuevas? ¿En lugar de qué? En lugar de lo que conocíamos en el antiguo campamento, evangelio. Preguntémonos un poco, ¿qué significa realmente evangelio desde una perspectiva hebrea, no desde una perspectiva griega? ¿O cuál es la palabra que encontramos para evangelio en hebreo? Veamos. Por favor, pongan mucho cuidado, es muy importante lo que vamos a decir el día de hoy. La mayoría de las traducciones castellanas o español de la Biblia, cuando traducen las palabras de nuestros patriarcas, de Moshe, del rey David, Salomón, los profetas y nuestro Adón Yeshua HaMashiach, dicen que cuando él se disponía a comenzar su misión en la tierra, lo traducen de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Si buscas en un diccionario lo que evangelio es, lo que va a aparecer para esta palabra es predicar el evangelio o la doctrina de Yeshua, Jesús, o a alguien o en algún lugar o sitio. Nos disminuye un poco lo que en realidad nos quiere decir. ¿Y cuál es la doctrina? ¿Realmente el reino de los cielos se ha acercado, como dice Marcos 1:15? Necesitamos nosotros que el Padre Eterno enviara un representante para que nos dijera que obedeciéramos o sabíamos por haber aprendido de la palabra que teníamos que obedecer. O lo que pasó realmente es que siempre estuvimos dándole vueltas a las palabras que el Padre Eterno nos dejó escritas para que entendiéramos y obedeciéramos. O era que los que las mantuvieron hasta hoy, nuestros hermanos mayores, no habían entendido lo que en ellas decía o estaba escondido. Entonces veamos. Desde entonces el término evangelio ha sido la expresión favorita para referirse principalmente a los dichos y enseñanzas de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y sus apóstoles, como aparecen en los cuatro libros identificados que conocemos hasta hoy
como los cuatro libros del Evangelio o los Evangelios, por contener específicamente los dichos y vivencias y enseñanzas directamente dadas por medio de los labios de nuestro don Yeshua HaMashiach y sus apóstoles y algunos profetas en ese momento. Entonces, aunque el término evangelio es un término sumamente popular y diseminado por todo el mundo de habla hispana, cuando asumimos y recordamos que Yeshua no habló ni enseñó en castellano ni en griego, sino en hebreo debido a la profundidad de sus enseñanzas, caemos entonces en la cuenta que solo podría ser en hebreo, ya que de ahí venía resumida toda la escritura que tenemos y su esencia principalmente de la divinidad de él y su plan. Para ser más claros, en la Torá ya se nos mostraba claramente todos los designios, así como las profecías, y vemos también a hombres que eran asimilados a Mashiach, al Mesías, a Mashiach, como decimos, que habría de venir. Hoy todos aquellos que estamos tratando de descubrir bien la palabra en un real contexto, sabemos que entonces nuestro Adón Yeshua HaMashiach siempre debe haber usado, en lugar de evangelio, la palabra Besorá para referirse a las buenas nuevas, lo cual nos conecta entonces con la Parashá y nuestro padre Abraham. ¿Qué significa o qué traduce Besorá? Es el sustantivo en hebreo que tiene el mismo y doble significado atribuido hoy que la palabra griega equivalente, como dijimos antes, evangelio o evangelión, utilizada tanto para decir que su significado es un mensajero que entrega buenos anuncios o buenas noticias, como para una ofrenda que hacemos de agradecimiento a Elohim por haber recibido justamente estas, Besorá, buenas noticias, buen tiempo, augurio, buen augurio, entrega de lo que nos trae ese mensajero. Podemos entonces estar seguros hoy que nuestro don Yeshua HaMashiach nunca usó el término evangelión, tal cual como le conocemos en español, evangelio, y mucho menos en griego, ya que era necesario que su audiencia, que era el pueblo judío, o el pueblo hebreo, o el pueblo israelita, como lo podamos llamar, entendieran que se trataba en realidad del mensaje que ya venía desde antes. Además, era muy complicado decirles cualquier cosa a ellos, enseñarle, sin fundamento en las escrituras mismas, ya que eran un pueblo muy religioso, al punto de saberse la Torá de memoria y ser muy estudiosos, aunque un poco menos obedientes a sus mandatos, tal vez como nos sucede el día de hoy. Su audiencia inmediata en ese momento debía recibir y creer lo que él estaba dando a conocer. Era necesario entonces que entendieran que él era lo que quería decir. Y si venía con un pensamiento griego o si venía con palabras en griego, entonces no estaba dando la esencia real de la palabra del Eterno, que siempre se ha conocido como que es la lengua hebrea. Hagamos un símil o una similitud. Si alguien viene hoy, como lo que estamos haciendo, como ahora, y en castellano me dice, les aseguro que dentro de poco va a pasar esto o va a ocurrir aquello. Podemos decir claramente, y ustedes lo entienden, que está diciendo, entre comillas, podríamos decir una profecía o pronosticando algo que tal vez va a suceder. Y eso, muy seguro, será muy claro para todos aquellos de habla castellana que han oído lo que estoy diciendo y sin lugar a dudas lo reconocerán como tal. Ahora, entonces, de acuerdo en que cuando estas palabras salieron por primera vez de los labios de nuestro don Yeshua HaMashiach, tenían que ser entendidas por una audiencia israelí, y es israelita, perdón. Y esto nos afirma entonces con una severidad que podemos decir del 99.9% fueron dichas en hebreo. Así entonces debemos buscar la palabra hebrea que está detrás del griego, en realidad, pues solamente así podremos entender cuál es la naturaleza específica y el mensaje maravilloso escondido en este término y que nos trae justamente la parashá. Así veremos a dónde nos lleva para encontrar la parashá Vayera. Perdón. Y lo que hizo y recibió nuestro padre Abraham. Como al inicio, sugerimos que el término hebreo es Besorá. Lo afirmamos, basado tal vez en el uso que aparece en algunas partes de las escrituras, por ejemplo, como en Primera de Reyes 1:42. Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar,
el cual dijo a Adonías, entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Yo me imagino que en esta parte en Primera de Reyes, el que estaba hablando allí no diría evangelio, sino que diría Besorá. Y el que diga allí que el que diga allí que en lugar de evangelio, pues dice Besorá, pues no tiene composición para poderlo decir ni base alguna. Lo podemos ver también en 2 de Samuel 4:10, que dice, cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí, Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo reprendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. Esto en el contexto de la muerte del rey Saúl. Y seguro no podemos decir que porque está escrito en español o castellano en nuestra Biblia es porque viene del griego. La raíz es común en los idiomas semitas, siendo encontrado en acadián, en arábigo, en ugarita. Entonces el significado de la raíz es traer noticias. Así que, en cierto sentido, la palabra besorá se afirma que significa una buena noticia. Pero aunque Besorá sola es noticia, sin el contexto, no necesariamente buenas noticias, podría ser todo lo contrario a malas noticias de todas maneras, como cuando leemos en el Salmo, en la 2 de Samuel 4:10, porque traer buenas noticias es traer Besorá en el sentido de que sean buenas. Sabemos que lo que llamamos hoy, entre comillas, para que me entiendan, judíos mesiánicos o seguidores de Mashiach en aquel tiempo, habían adoptado en toda la religión el problema del griego, ya que estaban rodeados por esto. Esto como segunda o tercera lengua. Dado que la palabra besorá tiene aquí el equivalente o no aparece que solamente en griego, en vez de aparecer en arameo, pues entonces aseguramos 99,9% que seguramente la pronunciaban en hebreo, porque era la lengua sagrada, porque era la lengua de Yahweh, la cual se utilizaba en todas las quejilot, congregaciones o sinagogas. Debemos recordar por leerlo que según la opinión de Rab Shaul, del apóstol Pablo, el evangelio no fue predicado la primera vez en la época del segundo templo, sino más bien en el Sinaí, y no por Yeshua, sino por el Moshe mismo, el primer salvador y redentor del pueblo de Israel. Entonces diríamos que Moshe dijo evangelión, euangelión, como se dice en griego, o diría más bien besorá. Si leemos atentamente Hebreos 4, 1 y 2, según la traducción más popular que tenemos a nuestro alcance, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, de emuná, en los que la oyeron. Allí hace un énfasis añadido. El texto griego traducido que nos llega hasta hoy, o más exacto sería, porque también fuimos o estamos, entre comillas, evangelizados, lo mismo que ellos o aquellos. Entonces, cuando pensamos en esto, entonces entendemos que ellos habían recibido las buenas nuevas, la Besorá, y tal vez hoy muchos reciban simplemente el Evangelio, porque no han entendido de dónde vienen y qué son las buenas nuevas. De aquí es evidente que la palabra evangelización sería más bien pronunciada o debería ser reemplazada por la palabra Besorá. Y esto no es un asunto totalmente nuevo o reciente con la llegada de Mashiach hace 2000 años, sino que ahora hemos sido, entre comillas, hemos sido llevados a una evangelización. Si la ponemos en lugar de lo anunciado, la buena nueva como tal, como antes fueron ellos y aquellos del tiempo de Moshe, entenderíamos entonces el por qué no debieron o el por qué no hacían lo correcto. Preguntémonos, y lo mismo nos pasa hoy, preguntémonos quiénes son ellos o aquellos. La única respuesta posible y la más apropiada es los hijos de Israel en el desierto, es de quienes habla aquí el apóstol. Así pues que ellos fueron, entre comillas, evangelizados, pero no, sino que tal vez no recibieron las buenas nuevas, imposible de pensarlo, imposible de creerlo, ya que tenían el escritor al frente de ellos y el cual les explicaba
punto por punto, palabra por palabra, las escrituras. Entonces, ¿qué conocieron ellos? ¿Un evangelio o la Besorá? Esto mucho antes de entrar a la tierra prometida y mucho antes del nacimiento de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ya se hablaba de Besorá y no de evangelio. Por lo tanto, la palabra que ellos, la generación de israelitas que salió de Egipto, oyeron fue Besorá, porque por medio de aquella palabra fueron entendidas y promulgadas las buenas nuevas en ese tiempo y hasta hoy, porque ahora entendemos justamente lo que nos trae la parashá son buenas nuevas. Si creyeron o no en aquella buena nueva que les fue proclamado es un asunto muy difícil de certificar, pero el punto es que nos toca hoy hacer o creer o escuchar las buenas nuevas que nos trajo la parashá o que nos trae las parashot de las manos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach cuando vino a este mundo y de las manos de Moshe, ya que él mismo dice, Moshe habló de mí, o sea, ¿de qué estaba hablando? ¿De evangelio o Besorá? Fue conocida por el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida y mucho antes de la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, cuando Yeshua habló de la Besorá, debió referirse a algo que su audiencia hebrea conocía bien desde mucho tiempo antes, porque formó parte del fundamento mismo de las enseñanzas de nuestros patriarcas, especialmente aquellas dadas por medio de Moshe, a todo el pueblo que tenía alrededor suyo en ese momento. Ahora, no podemos cometer el error entonces de identificar las buenas noticias, las buenas nuevas o Besorá simplemente como lo que hemos aprendido, evangelio, o como algo diferente de lo que ellos en aquel tiempo recibieron y hoy nosotros estamos recibiendo. Porque al hacerlo torceríamos el significado preciso que tienen las escrituras y el significado profundo que tiene la Besorá, que son realmente las buenas nuevas que fueron dadas a Abraham. Por otro lado, si alguien afirma que Evangelio es solo una buena noticia de perdón de los pecados, debemos recordar que esto fue conocido y experimentado desde antes en el pueblo de Israel, porque escrito está, Yahweh tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la inequidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Amados, entendemos que entonces la palabra Besorá no se puede reducir a la palabra evangelio, ya que nos trae y sabían y conocían que ellos eran recibidores en ese momento de misericordia, de perdón, que tenía el Padre Eterno todo preparado por ellos porque es de la única manera que lo podían haber entendido. Entonces Yahweh dijo, yo he perdonado conforme a tu dicho. Por su parte, el rey David escribió, cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Solo porque conocemos ahora Evangelio recibimos misericordia y perdón de pecados? ¿O también había perdón de pecados en ese tiempo? ¿Era necesario que viniera un representante de nuestro Padre Eterno a decirnos simplemente que había misericordia y perdón de pecados cuando decimos que de eso se trata el Evangelio? Entonces recordemos que la palabra correcta que debemos emplear allí para darle la profundidad adecuada es besora. ¿Sobre qué base podemos decir hoy esto? ¿O vamos a decir que ellos no conocieron perdón de gracia y de misericordia? Claro que no, ellos también la conocieron. También la conocieron y muchas veces por todo lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar ahora en este nuevo ciclo que estamos comenzando. Como dije al inicio, el apóstol Pablo en Hebreos 4:2 afirma que las buenas nuevas, o como fue traducido, fue predicado a ellos como a nosotros, pero que el problema fue el testimonio hablado que les dio Moshe. No les aprovechó por no ir acompañado de emuná, de fe obediente. Emuná también no es simplemente fe, sino que emuná es una fe que es obediente. Lo que nos está de pronto
pasando a muchos el día de hoy. Si recordamos con el profeta Jeremías que al principio el Eterno no habló a los hijos de Israel de las leyes levíticas, entre comillas, de los ceremoniales de los sacrificios y de las leyes del holocausto, que vinieron mucho después, sino solamente de ser un reino formado por sacerdotes y gente apartada del pecado para él, obedientes al Eterno y procurando tener una relación íntima con él, que fue su plan original y lo podemos leer en Éxodo 19, 5, 6 y en Jeremías 7, 21, 28. Entonces, antes de la introducción del sistema levítico, los hijos de Israel ya habían oído la Besorá, las buenas nuevas, y no la traducción como nos la han traído o como nos la cambiaron con la mentalidad griega hasta el día de hoy, la cual es reductora. Como la carta a los hebreos, que no está dirigida a gentiles o a creyentes de origen gentil, sino a hebreos, es decir, un hebreo que escribe a otro hebreo, que lee entonces, o qué leen ellos, o quiénes eran ellos y quiénes somos nosotros cuando los compara. Pues cuando nos damos cuenta de lo que nos trae la Besorá, en realidad sabemos que son hebreos que hablan hebreos y que reconocen que esos hebreos a los que se les habló es aquellos que salieron de Egipto. Esto es bien notable en los escritos del apóstol Pablo, como es evidente, por ejemplo, en Efesios 1, 2, 12, donde el tema son los hebreos y a partir del 13 se incluye a los gentiles, a los que aquellos que todavía no han entrado, que todavía no tienen un Elohim, que no tienen las costumbres, pues todavía son gentiles. Para nosotros ya no somos, hoy ya somos pueblo de Israel. Así que en Efesios el nosotros y el vosotros indica una relación entre hebreos y no solamente esos que creíamos que eran. Cuando hacemos una designación entre hebreos, también sabemos que lo que quiere decir es que creían. Eso nos quiere decir la Besorá. Cuando nos habla de eso, nos está diciendo que creías, que creían, y que hoy también nosotros creemos que aquellos que salieron de Egipto escucharon a Moshe, él les leía lo que escribía, lo que recibía el Padre Eterno, se los explicaba y en el contexto de obediencia, pues los hacía que obedecieran esas leyes que el Padre Eterno estaba poniendo al frente de ellos por medio de él. La distinción evidente entre otras cartas es absolutamente fuera de contexto en el caso de la carta de los Hebreos. El apóstol Pablo está hablando de un mismo pueblo donde una vasta mayoría entre comillas, no tuvo emuná, fe obediente, y un remanente sí la tuvo. Él se ve a sí mismo como parte de ese remanente que forma parte de un mismo pueblo, no de un pueblo distinto, ni con otra mentalidad, ni con otra religión, sino simplemente unos que no tuvieron emuná, que no tuvieron fe obediente. Por otro lado, no es que haya un camino de salvación para unos, para ellos, los hebreos en Sinaí, y ahora otro camino de salvación diferente para los hebreos de los días de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ya que después de estudiar en profundidad reconocemos que es una misma Besorá. No le podríamos llamar simplemente evangelio. Importante que retengan lo que se está diciendo, que lo vuelvan a escuchar o escriban, porque entenderemos entonces la profundidad que nos trae la parashá. En otras palabras, nuestro Adón Yeshua HaMashiach habló de la misma promesa que habló Moshe y los patriarcas. Y cuando el apóstol Pablo a los hebreos, por medio de su carta, les habló de la misma promesa que habló Moshe y los patriarcas y que Yeshua confirmó en el libro de Romanos 15:8, donde dijo, pues os digo, que Mashiach Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esto es Besorá. Si volvemos a Hebreos 4:2, es importante aclarar algunos conceptos para que queden en nuestra mente. Nos dice el texto, pero no les aprovechó el oír la palabra o también la palabra del oír. ¿Qué es la palabra del oír? En el hebraísmo lo podemos entender que hay una diferencia entre el concepto traducido del griego como logos y el contexto traducido como acoes. Logos traduce la palabra hablada que se escribió, esto es Torah escrita, y acoes se refiere a la Torah explicada, es decir, la exposición oral de lo que se está escribiendo, como estamos haciendo el día de hoy. Cuando las escrituras, siguiendo la fórmula acostumbrada, dicen, y el Eterno habló a Moshe diciendo, hemos entendido que el término diciendo indica que el Eterno estaba autorizando a Moshe no solamente a escribir,
sino a pasar después oralmente el significado a todos aquellos a los que estaba dirigido. Esto es lo que explica el por qué, si entendemos bien y nos vamos un poco lejos, Abba o Eva y sus hijos conocieron las instrucciones que solamente fueron dadas en un principio a Adán. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque está escrito, y mandó Yahweh al hombre diciendo, y cada vez que entendamos o leamos la palabra diciendo, le está diciendo a aquel que le dijo que esta información la debe pasar a otro. Esto lo podemos ver en Génesis 1:16. Cuando entendamos esto, entonces vamos a entender que Besorá no es simplemente evangelio, sino que tiene un significado mucho más profundo. Con esto también es pásalo a tu descendencia, pásalo a aquellos que están atentos a prestar oído a lo que estamos diciendo. Asegúrate de que ellos también conozcan estas instrucciones que hoy yo te doy. Así pues, cuando el Eterno habla a Moshe, le insta a escribir y enseñar a los hijos de Israel el significado de los mandamientos. De lo contrario, Moshe y solamente Moshe habría quedado con la revelación recibida, porque el Padre seguramente lo podemos imaginar a medida que le iba diciendo que escribiera, le iba explicando qué era lo que escribía. Esto es lo que se conoce o conocemos académicamente como Torah escrita en hebreo, Torah Sheibikat, y Torah oral en hebreo, Torah Shebealpé. ¿Cuál fue el problema entonces? Que no creyeron ni obedecieron a lo que Moshe les había dicho, tanto en forma escrita como en forma oral. En otras palabras, no tuvieron emuná, fe obediente. Recordemos que fe, simplemente traducido al griego como pistis, viene de un hebreo que es la base emuná, que significa todo comprendido, fe obediente, fe que obedece. Fe que se expresa de una forma acorde a lo que cree, o sea, fe obediente. Sin embargo, para los helenistas y filósofos griegos de la época, pistis significa convicción de la existencia de algo. Tengo la convicción de que Elohim existe, o tengo la convicción de que Yeshua es el hijo de Elohim, que murió y resucitó al tercer día, pero emuná significa que yo apego mi vida, que obedezco lo que creo, que estoy creyendo en algo, pero para poder que eso sea fuerte en mí, tengo que obedecerlo. Tengo que justamente apegarme a eso que estoy diciendo y que estoy aprendiendo y que estoy haciendo. Entonces, tampoco significa simplemente pistis, sino que significa emuná, una fe obediente. Importante que sepamos eso, amados, muy importante. De ahí viene, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dicho de otra manera, son mis hechos diarios los que muestran y confirman mi emuná, no mis convicciones intelectuales aisladas de mi forma de vida. Puedo ser muy buen maestro de la palabra, pero ¿cómo camino? ¿Cómo me ven? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Muestra mi testimonio que tengo emuná, una fe obediente en lo que he oído y en lo que he aprendido? Habemos millones de personas que estamos convencidas de que Yeshua es nuestro Adón, que se levantó de entre los muertos al tercer día. Pero casi todo el tiempo no vivimos lo que creemos, pues la mayoría de las veces la influencia de la mentalidad griega en las escrituras nos llega a la cabeza, por quedarnos en lo que ellos tradujeron para nosotros, con un solo propósito, que nuestra mente no vaya más allá del texto escrito y por haber creído ciegamente en lo que el mundo nos había vendido en lugar de una Besorá real, la cual se nos ha dividido o nos ha separado la fe de la obediencia, porque no la separaron. Cuando emuná es una sola la que debemos de tener, cuando creemos fielmente que nuestro Adón Yeshua HaMashiach es nuestro Redentor y Salvador, creemos que Él es nuestro Adonai, también debemos de vivirlo. Y allí entonces entendemos qué es lo que la mentalidad griega siempre ha querido hacer y que hoy todavía está reflejada en nuestros libros, en los que estudiamos, y que es muy importante que lo pongamos de lado. Somos nosotros los que escucharemos a nuestro Adón Yeshua HaMashiach decirnos: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Porque no todo el que me dice Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la palabra hebrea para hablar de las buenas noticias de la real palabra de Yahweh? ¿Cuál es entonces
el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué fue lo que oyeron por boca de Moshe? ¿Será evangelio o será Besorá? Reflexionemos mucho en eso. Moshe recibió la Torah desde Sinaí, la transmitió escrita y oralmente a Yehoshua. Vemos entonces que la traducción y la transmitió, perdón, que escribió y la tradujo y la transmitió oralmente. Y esa es la manera de explicar en el hebreo la palabra Besorá. Esto es la explicación, exposición de lo dicho previamente por los profetas y que se enseña oralmente a los discípulos. Quiere decir que los maestros aprendemos de la palabra que Moshe dejó escrita allí y por el entendimiento que tenemos y la explicación, pues se la traemos a ustedes. Y se sigue llamando Besorá. Y no solamente como lo han enseñado, ya que las promesas dadas a Israel desde los días de nuestro padre Abraham y Moshe y los profetas fueron escritas y explicadas oralmente también de generación en generación. Y es lo que estamos haciendo hoy aquí nosotros. Las estamos explicando oralmente. O sea, la Besorá estuvo, ha estado y estará siempre presente en la vida del pueblo de Israel. Veamos algunos ejemplos de esto para que me entienda. Cuando el apóstol Pedro Kefa habló a una audiencia israelí en Jerusalén, afirmó, esto es lo dicho por el profeta, para vosotros es la promesa. Ah, una promesa, ok. Y cuando el apóstol Pablo habla en una sinagoga, dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Yahweh levantó a Yeshua por redentor a Israel. Esto lo encontramos en Hechos 13:23, cuando el apóstol dice, este se está refiriendo al rey David. Y la promesa es la que Elohim hizo a David, que de su descendencia levantaría un rey eterno, que gobernaría sobre Israel. Pueden verlo en 2 de Samuel 7:12 al 16, el Salmo 132:11, Isaías 9:6-7. Yeshua es el descendiente de David, es el Mesías prometido, levantado por Yahweh para traer redención y salvación al pueblo de Israel y por extensión a toda la humanidad, pero con unas condiciones que debemos cumplir y que aparecen cuando estudiamos correctamente la Besorá y no nos limitamos a la forma incorrecta en la que nos han enseñado, según nos lo han presentado desde mucho, mucho tiempo atrás, algo más de 2000 años. Cuando el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a los creyentes de origen gentil, usa las siguientes expresiones: apartado para transmitir oralmente la promesa que él había prometido por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de Mashiach del linaje de David. Romanos 1:1 al 3. Por favor, verifíquenlo que está hablando de promesa. Y la Besorá nos habla de promesa, de buenas nuevas. Cuando Yeshua dice entonces, arrepentíos y creed en la Besorá, porque el tiempo se ha cumplido, lo que estaba diciendo era arrepentíos y creed obedientemente en las promesas que son las buenas nuevas de la redención dadas y explicadas escrita y oralmente a nuestros padres. Porque es el tiempo para que se cumpla, es el tiempo del cumplimiento, el tiempo ha llegado, que es lo que él explica en todas las explicaciones que da a sus apóstoles y al pueblo en general. Así pues, Yeshua no trae un nuevo, como nos enseñaron, evangelio, diferente en oposición a lo dicho previamente por nuestros patriarcas, por Moshe y por los profetas, sino que anunciaba que ahora había llegado el tiempo y la persona para que aquello que había sido prometido, enseñado y transmitido de la perfecta Besorá y la generación de generación en generación para que tuviera al fin su cumplimiento. Y es lo que hoy estamos esperando justamente. Yeshua es el perfecto, para que lo entiendan de una manera profunda, es la perfecta persona. Sabemos que va a venir entronizado como Elohim, porque sabemos que Él es perfecto. Si lo repetimos es como si estuviéramos hablando redundantemente, pero Él es la perfecta persona que podría traernos la Besorá realmente para dar fin a su cumplimiento. Esto hace de las enseñanzas de Yeshua no una descontinuidad, como nos han enseñado, que se partió en un lado, se partió en una parte y que ya, y que la parte de atrás es la buena y la parte de adelante del libro es la mala, sino que nos da una continuidad que el Eterno envía en representación de Yeshua y que salió de la boca de él mismo y que ha sido preservado hoy
por siempre, por más de 5.000 años, y explicada por los sabios, por los labios de los profetas, por el testimonio que podemos leer el día de hoy y que tenemos en forma escrita y lo podemos palpar. Y que tratamos de explicársela a usted, amado, que la trato de entender yo de forma oral por haberla estudiado, pero no quiero llevarlo a que entienda de otra forma, en realidad, como nos venían explicando, la palabra del Eterno y lo que Besorá es. La inmensa mayoría de nosotros, los creyentes, nos imaginamos, entre comillas, que evangelio consiste simplemente en la predicación del perdón de pecados a los que no conocen de esta salvación y de esta esperanza. Pero en la Besorá, que es la base hebrea para evangelio, es mucho más que eso. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los creyentes de origen gentil en Roma, supuestamente ya estaban perdonados. No obstante, les informa que uno de sus propósitos del apóstol Pablo era predicarles a ellos también la Besorá. O sea, si ya los habían evangelizado, ¿para qué le tenía que explicar la Besorá? Pues dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles las buenas nuevas, o sea, Besorá y no Evangelio. Y sigue diciendo, también a vosotros que estás en Roma. Lo pueden leer en Romanos 1:15. ¿Cómo predicar el Evangelio a los que ya han recibido el Evangelio, a los que ya están evangelizados? Pero claro, como esto no expresa en su totalidad el concepto hebreo que hay en la Besorá, en realidad esto es lo que dice el apóstol de la redención final, que han sido preservadas de generación en generación desde los días de Abraham por mano de Moshe, los profetas por nuestro don Yeshua HaMashiach y que han llegado hasta nuestros días por medio de él. Y que llegará de nuevo y que volverá y una vez más, para concluir y confirmar lo que nos enseña la Besorá. Estas promesas de redención que incluían el perdón de pecados intencionales, el regreso de todos los israelitas del exilio, la restauración del reino de David como preparación previa para el establecimiento del reino de los cielos en la tierra de forma completa y la inclusión de los gentiles que harían su conversión masiva al Elohim de Israel, abandonando toda forma de idolatría, nos enseña entonces que el Evangelio tiene una alimentación, entre comillas, para que me entiendan, pero que la Besorá no lo enseña completamente. Esto también incluye el derramamiento del Ruach HaKodesh, el repartimiento de los dones espirituales, la manifestación de los atributos divinos de la vida de los hijos de Israel para capacitarles en aquello que es la meta final de la promesa. Aunque sabemos bien que algunas de esas buenas nuevas se cumplieron, entre comillas, se cumplieron. Estamos hoy estudiándola y entendiéndola, pero vemos que aún faltan muchísimas por cumplirse. Y es lo que esperamos y creemos teniendo esa emuná, esa fe obediente, que la Besorá nos traerá todo ese entendimiento antes de que sea el fin. Entonces vemos que para poder entender correctamente la parte de la paracha que se presenta hoy, mañana, en el contexto del estudio versículo a versículo, con respecto a las promesas que se le dieron a Abraham, debemos utilizar entonces el término Besorá, el cual nos conduce a darle el entendimiento correcto y no quedarnos con una parte, algo superficial, o aunque tal vez difícil de entender, tienen el mismo significado, pero no tienen el mismo fondo. Una está un poco desviada de su origen, que era simplemente dar a entender que era predicar la doctrina de Yeshua a alguien en un sitio o un lugar, pero no lo es. Es mucho más que eso. Amados hermanos, los paralelos con la parashá son realmente evidentes y también nos muestran la necesidad de estudiar de una forma más concienzuda de lo que se trata y de lo que se está haciendo y no solamente asistir como nos habían enseñado una vez por semana y decir amén a todo lo que un señor allá adelante decía. Él sí estaba estudiando, usted no. Entendamos entonces que las buenas nuevas les fueron dadas a nuestro padre Abraham y también le fueron dadas a los profetas y fueron confirmadas por nuestro don Yeshua HaMashiach porque en él se cumplieron las profecías y trajo buenas nuevas con su venida. Ahora, si solo es lo que el término que nos enseñaron antes, pues sigamos hablando de ellas a otros y pensemos que estamos salvando almas. En lugar de eso, pues podríamos estudiar realmente en profundidad como lo estamos haciendo. Podemos estudiar la Besorá, la palabra del Eterno, y prepararnos para lo que viene, ya que realmente viene algo nuevo para nosotros. Buenas nuevas de cumplimiento y obvio,
Obviamente, si quieres caminar con nosotros, te invitamos a que vengas para escucharnos y confirmar con tu Biblia que tienes allí que eso es realmente lo que dice la palabra y no lo que nos enseñaban antes en el antiguo campamento. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Lo voy a repetir para que lo anoten. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Y seguro no decía evangelio. Del que proclama la shalom, del que anuncia la besorá de bien, del que proclama salvación, del que dice a Sidón, tu Elohim reina. Shabbat shalom, amados, bendiciones. Dale like y comparte. Seguro esta explicación va a alcanzar a alguien el cual va a ser de mucha bendición. Y sabemos por haber estudiado y por practicar de que emuná es lo que necesitamos, porque fe sola sin obediencia estaría separando la emuná en dos. Y no puede ser así. Somos las asambleas de la Torá viviente, un refugio para las naciones, y desde aquí te exhortamos con amor. No es una exhortación de castigo ni de regaño, sino todo lo contrario. Te exhortamos con amor a que vengas, que te unas a nosotros en nuestro canal de YouTube para que puedas aprender verdaderamente de la Besorá, la palabra correcta. Shabbat shalom y bendiciones para cada uno de ustedes.